Buenas noches, Memo. Mi nombre es Noé y te envío por escrito una experiencia que me pasó hace algunos meses junto a mi esposa cuando íbamos en carretera. Hace aproximadamente 5 meses, un buen amigo del trabajo me invitó a su boda que se llevaría a cabo en un pequeño pueblo que se llama San Andrés, mismo que está como a 40 minutos de Minatitlán. En aquel compromiso acudí junto con mi esposa Mariana en lo que fue una fiesta muy divertida que empezó por la tarde y para la noche se puso un poco mejor. Eran cerca de las 9 o las 10 de la noche cuando nos despedimos de mi amigo y nos dispusimos a regresar a nuestra casa en Minatitlán. Cuando mi amigo se despidió de nosotros notamos que él se veía un tanto nervioso, como que no quería que nos fuéramos tan solos, pues decía que luego la carretera es algo peligrosa de noche. Yo le dije que no se preocupara, que todo iba a estar bien, aunque creo que no le entendía a lo que se refería con peligroso cuando me lo dijo. Cuando por fin salimos de la fiesta, la carretera estaba completamente vacía. Nadie más estaba retirando, así que nos tocó regresar siendo el único coche por la carretera. Apenas salimos del pueblo, tomamos la carretera 180, lo cual es un tramo largo y solitario que se transita mucho por el día, pero de noche casi no se usa. Creo que no pasaron ni 10 minutos cuando vimos los primeros restos. ¿Qué es eso?, preguntó Mariana apuntando el camino. Reduje la velocidad y los faros del coche iluminaron lo que parecían ser pedazos de carne esparcidos por el asfalto. En efecto, eso que estaba regado en gran parte de la carretera eran trozos de piel, huesos que parecían brillar con la luz de los faros. Mi esposa se asustó porque era como si alguien hubiera dejado caer un gran rastro de carne que no sabíamos de quién o de qué era, pero daba mucho terror. A medida que avanzábamos vimos más partes de carne, siendo que un poco más adelante notáramos que todos esos restos se trataban de puercos. Eso lo sabemos porque había cabezas mutiladas, costillas abiertas y tripas esparcidas por todos lados. Era como si algo los hubiera arrancado mordidas y las hubiera dejado ahí tiradas. Debió haber sido un accidente. Quizás algún camión tuvo un percance y dejó los restos de los pobres animales en la carretera, dije, aunque ni siquiera yo estaba convencido de mi propia respuesta. Al vernos en esa circunstancia bajé aún más la velocidad, ya que podría haber algún animal por ahí herido o vivo, y lo último que quería era arrollarlo. Pero entonces la vimos y fue mucho peor. A un lado de la carretera, justo en el borde donde la hierba se encontraba con el asfalto, se encontraba una mujer. Ella, por una razón que no entendemos, estaba encorvada, agachada, con los brazos enterrados en lo que parecía ser el cadáver de un cerdo. La mujer llevaba un vestido negro, desgarrado y muy sucio, mismo que le llegaba hasta los tobillos, y no recuerdo, pero estaba descalza, o eso dice mi esposa. Mariana soltó un grito ahogado y yo mantuve las manos firmes en el volante por unos metros. La mujer no se movió, solo seguía masticando la carne, arrancando pedazos con las manos y llevándoselos a la boca. No sé qué pasó por mi mente al creer que la mujer podía necesitar ayuda, que me llevó a bajar la ventanilla y preguntarle si estaba bien. Buenas noches, disculpe, ¿se encuentra bien o necesita algo de ayuda?, le grité a través de la ventanilla, pero esa mujer no me respondió, y fue que levantó la cabeza y lo que vimos nos congeló la sangre. Aquella mujer que estaba comiéndose la carne cruda de los cerdos no tenía ojos. En lugar de ellos, había cuencas vacías, negras, profundas, y en el lugar donde debería estar su boca, se abrió una grieta enorme llena de dientes irregulares, afilados como los de los animales. La carne de los cerdos caía por los bordes de su boca, resbalando por su garganta roja por la sangre de la carne fresca. ¡Vámonos, vámonos!, gritó Mariana apretándome el brazo. Yo pisé el acelerador y el coche se lanzó hacia adelante, haciendo que los restos de los puercos crujieran bajo las llantas. Mariana respiraba agitadamente aferrada al asiento, y yo no podía dejar de mirar por el retrovisor, pues la mujer seguía ahí, pero ahora estaba de pie, y luego comenzó a correr. Corría como un animal,
con los brazos y piernas extendidas en 4 patas, a una velocidad prácticamente imposible. Sus pies apenas tocaban el suelo y su cabello volaba enredándose alrededor de su rostro, un rostro sin ojos, que estaba muy cerca de nuestro auto, por cierto. Yo les puedo jurar que esa bruja, porque no hay otra forma en cómo describirla, parecía que en cualquier momento nos iba a alcanzar. Pisé el acelerador al fondo, el motor rugió, pero ella seguía ahí, a pocos metros de distancia, con la boca enorme abierta y cerrándose como si estuviera amenazándonos. Mi esposa cerró los ojos y se puso a rezar en voz baja, mientras que yo seguía con las manos bien tensas en el volante, porque una ligera distracción, seguro, nos iba a volcar o hacernos chocar contra alguno de los árboles del camino. De repente la carretera empezó a llenarse de neblina, una neblina espesa que se colaba por los faros, haciendo que la visibilidad se redujera cada vez más. Mariana empezó a llorar y a rezar aún más fuerte. Yo seguía conduciendo a toda velocidad sin atreverme a mirar atrás. Mariana gritó de nuevo y señaló el retrovisor, y esa maldita bruja seguía detrás de nosotros corriendo, justo detrás del coche con la boca aún abierta, tan abierta que parecía que estaba a punto de deslocársele. Dios mío, nos va a atrapar, nos va a atrapar, gritó Mariana, abrazándose las rodillas, y entonces, justo cuando la mujer estaba a punto de alcanzarnos, aquella neblina se disipó. El aire se aclaró y la carretera volvió a estar vacía. Solo nosotros, el coche y el eco del llanto de Mariana. Miré por el retrovisor nuevamente, pero atrás ya no había nadie. Ni rastro de los puercos, ni restos de carne, ni la bruja que nos venía siguiendo. A los días le conté esto que nos pasó a mi amigo del pueblo. Él con tono muy serio me dijo lo siguiente. Caray, hace tiempo que nos aparecía la mendiga bruja, pero qué bueno que lograron pasar por la carretera solo con un susto y que no les hizo nada malo. Mi amigo sabía que eso se aparecía en la carretera y por eso no quería que nos fuéramos solos. Si nos hubiera dicho eso quizás nos habríamos ahorrado pasar por aquella horrible experiencia esa noche en carretera. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Buenas noches, familia de Cuenta Historias. Mi nombre es Diana y les comparto un relato que ha estado en mi familia desde hace más de 25 años, casi los mismos años que tengo yo, por cierto. Por lo que me contaron, esto pasó en el año 2000 cuando yo tenía meses de nacido únicamente, y aunque ya tiene mucho que pasó, mis padres quedaron marcados de por vida por aquel hecho. En aquel año, una noche por cuestiones familiares, dice mi padre que venía manejando de regreso junto a mi madre y yo en brazos por la carretera, una que va de Bochil a Soyalo en el estado de Chiapas. En aquella ocasión cuentan que habían ido a ver a un familiar que estaba algo enfermo al pueblo, y para cuando decidieron volver la noche ya los había atrapado, pues era muy tarde. Mi padre iba manejando entonces en su camioneta Nissan del año 92 por una carretera un tanto angosta y llena de curvas que atravesaban un bosque denso, uno donde apenas entraba la luz por el día. Por su lado, mi mamá iba en el asiento del copiloto cargándome en brazos porque tenía únicamente meses. Por lo que dicen mis padres, yo siempre fui una bebé muy tranquila, pero esa noche, sin razón aparente, comencé a llorar mucho. Mi papá no le dio mucha importancia, pensó que era el traqueteo de la camioneta o el frío que entraba por las ventanas rotas lo que me ponía de malas, pero mamá sabía que había algo más. Ella siempre había sido muy creyente y dice que cuando un niño empieza a llorar es porque está viendo algo que los demás no pueden ver. Papá iba concentrado en una carretera que estaba casi desierta, donde los faros de la camioneta cortaban la oscuridad del bosque que era muy espeso. De repente dice mi mamá que le apretó el brazo con tanta fuerza que mi papá casi pierde el control del volante. ¿Qué te pasa, mujer? Casi chocamos, fíjate, gritó viendo la cara de mi madre, que no lo estaba viendo a él, sino veía la ventana de su lado con una cara llena de horror. Al principio mi papá no vio nada, solo árboles altos y oscuros que parecían inclinarse sobre el camino,
pero en un parpadeo notó que dentro del bosque entre los árboles había dos luces rojas flotando como si volaran en línea recta hacia la camioneta. Por lo que dicen mis papás, aquellas eran del tamaño de un balón de fútbol y se acercaban a toda velocidad desde lejos hacia la camioneta. Mi papá y mi mamá sabían que eran esas luces y por eso mi padre apretó el acelerador para que no los alcanzaran, pero las luces aún así lo siguieron. Aquello que estaban viendo se trataban de brujas que habían venido por el bebé de la camioneta. Habían venido por mí. Mi mamá me abrazó muy fuerte y me apretó contra su pecho mientras que no paraba de llorar con un llanto muy agudo. De repente, una de las luces se acercó al vidrio del lado del copiloto, haciendo que mi mamá se quedara petrificada con los ojos fijos en la luz. Ella dice que por el tiempo que vio aquella luz, cuenta que dentro de la esfera incandescente vio un rostro, el rostro de una mujer con cabello largo y enmarañado, con la boca torcida con una sonrisa deforme y ojos bien hundidos que se estaba burlando de ella. Sí, son las condenadas brujas, gritó mi mamá. Mi padre pisó el acelerador con todas sus fuerzas. La camioneta aceleró, pero las bolas de luz seguían pegadas a los lados del vehículo intentando entrar. De vez en cuando una de ellas golpeaba la puerta del lado de mi mamá, haciendo que la lámina crujiera, pero la camioneta no cedió en lo más mínimo. Cada vez que lo hacía yo lloraba mucho más fuerte, como si supiera que esas cosas me estaban llamando. En ese mismo momento mi mamá comenzó a rezar en voz baja. Ella cerró sus ojos y se aferró a la cadena de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba colgada al cuello, siendo que empezara a recitar salmos y Padres Nuestros. Por una razón que ellos desconocían, dicen que las luces parecían molestarse. Giraban cada vez más rápido alrededor de la camioneta, golpeándose en los costados y haciendo que el vehículo se tambaleara. Por su parte, mi papá sudaba a chorros, miraba de reojo los espejos retrovisores y cada vez que lo hacía, veía los rostros de las brujas reflejadas en aquellas luces rojas. Por lo que recuerda, dice que era más de una, quizás unas 4 o 5 al final, todas con el mismo rostro deforme y la boca abierta, mostrando dientes amarillentos. De pronto una de las bolas se estrelló contra el parabrisas, dejando una gran grieta en él. Aquello hizo que mi papá perdiera el control del volante y la camioneta patinara sobre la grava suelta que estaba a orilla del camino, derrapando peligrosamente sobre la carretera. Mamá gritaba, apretándome con todas sus fuerzas contra su pecho y repitiendo la misma oración una y otra vez. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Susurraba mientras las luces seguían golpeando la camioneta. Mi padre logró enderezar el volante y volvió a acelerar, pero en el retrovisor las bolas de fuego seguían ahí, detrás, flotando a pocos metros del parachoques. Los rostros de las mujeres se podían ver, pero ahora sus bocas se movían. Murmuraban algo que papá no podía entender, pero dice que las mendigas brujas también estaban rezando o algo así, para contrarrestar las oraciones de mi madre, o al menos eso cree. Mamá estaba llorando. Tenía las manos temblorosas apretando la cadena de la Virgen de Guadalupe, y cuando pensaban que esa cosa nos iba a alcanzar y no nos iba a dejar ir, dicen que el final de ese bosque ya estaba muy cerca. Curiosamente, pero cuando ellos salieron del bosque, vieron que las luces estaban retrocediendo poco a poco, como si algo las estuviera alejando. Aunque eso no dejó tranquilo a mis padres, pues mi papá siguió manejando a toda velocidad sin mirar atrás. Mi mamá, por su parte, nunca dejó de rezar hasta que las luces desaparecieron por completo y ellos llegaron al pueblo más cercano. Cuando por fin llegaron a la casa, mi padre bajó del coche temblando. Mi mamá no soltaba la cadena de la Virgen, que ahora, por alguna razón que nadie conocía, estaba marcada con una quemadura en el centro, justo donde estaba el rostro de la Virgen de Guadalupe, algo que a día de hoy no tiene explicación alguna, aunque dice mi padre que las oraciones que las brujas hicieron fueron las que quemaron aquella medalla. De esta historia casi no se habla mucho porque para mis padres les generó un trauma, pero lo que es verdad es que sí pasó.
Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Aquella noche íbamos manejando por la carretera 36 que conecta Hermosillo con Ures. Era casi medianoche y el aire caliente del desierto entraba por las ventanas del coche. Mi hermano Juan iba a mi lado revisando su teléfono, mientras yo intentaba mantenerme despierto mientras conducía por la carretera algo solitaria. Los dos habíamos ido a visitar a unos familiares para tratar temas un tanto urgentes, y era por eso que regresábamos tan tarde de aquel lugar. Nosotros casi no somos de manejar de noche y menos cuando tenemos muchas ideas en la cabeza, pero esa noche era obligatorio hacerlo. Los dos íbamos relativamente tranquilos por el camino cuando de repente el motor empezó a sacudirse muy feo. Sentía como el volante temblaba bajo mis manos y luego, sin previo aviso, el coche se apagó. Los faros se fueron a negro y solo quedó el sonido del aire caliente que salía del motor del vehículo. Juan y yo nos miramos confundidos, preguntándonos qué había pasado. No sé, pero creo que se calentó el mendigo coche. Abrí el capo y una bocanada de vapor caliente nos golpeó toda la cara. En efecto, el motor se había sobrecalentado y por eso se había detenido el auto a media carretera. Supongo que estaba tan concentrado en los problemas que no vi la señal del motor en el tablero. Vaya error. Revisé el tanque de agua y este estaba seco. No había ni gota y nosotros no teníamos nada en el auto como reserva. Estábamos pensando qué hacer cuando Juan recordó que hace unos 500 metros atrás más o menos vio un tanque de esos de agua que están a las orillas de la carretera. Como la noche lo requería, no nos quedó de otra que caminar de regreso por agua para el motor. Sin perder tiempo tomamos una botella vacía, la linterna de nuestros teléfonos y comenzamos a caminar de regreso por la carretera. Aquella noche el desierto era un océano de sombras. A cada paso la arena crujía bajo nuestros pies y el viento silbaba ante los cactus que estaban regados. Algo raro, dijo Juan, y que yo no noté en su momento, pero era que durante todo el camino que recorrimos a pie en ningún momento vimos otro auto pasar. Éramos nosotros dos únicamente en toda la carretera. Tras caminar unos 20 minutos llegamos por fin al pozo de agua. Ambos iluminamos desde lejos ese lugar, pero nos dimos cuenta que no estábamos solos, pues cuando llegamos cerca del pozo se encontraba un hombre sentado en el borde como si estuviera esperando algo. El hombre llevaba un sombrero de paja desgastado, un pantalón roto vaquero, una camisa sucia que le colgaba de su cuerpo flaco y en sus manos negras cubiertas por tierra o algo peor. Recuerdo que tenía sostenido un cigarro, o lo que parecía ser uno de ellos, y este lo fumaba tranquilamente aquella noche. Buenas noches, dijo el hombre primero, mientras nos miraba directamente a la cara. Buenas noches, Don, contesté, tratando de mantener la calma por lo que estábamos viendo. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué los trae por este lado de la carretera tan noche y tan tarde? Nos quedamos parados a unos cuantos metros de aquí. El coche se calentó y venimos por agua para enfriar el motor. ¿Y usted vive por aquí o qué hace aquí tan tarde? Sí, por acá vivo. Ando de paso, nada más viendo qué me llevo, pero caray que no hay nada bueno en la carretera. Cuando el señor dijo eso, se llevó el cigarro a la boca y en ese momento noté algo espantoso. Aquello no era un cigarro, era un dedo humano. Uno delgado y cenizo que por una razón enferma el hombre estaba fumando. Y digo fumando porque sí sacaba humo cuando lo aspiraba. Juan lo vio también y se quedó paralizado. Ambos sentimos un escalofrío recorrer una espalda, pero no dijimos nada. Aunque el tipo sí lo notó, supongo, pues nos ofreció un poco de su sorbo de aquel cigarro. ¿Quieren un poco, muchachos?, preguntó el hombre, extendiéndonos el dedo cigarro que tenía en la mano. No, muchas gracias, como creen, nosotros no fumamos, pero gracias, respondí, tragando saliva como si fuera aceite por la garganta.
El hombre sonrió, pero lo hizo con una sonrisa torcida y podrida, para después volver a llevarse el dedo a la boca y seguir fumándolo. En cuanto llenamos el bote de agua, le dimos las buenas noches al hombre y regresamos al auto. Lo último que recuerdo era que el hombre también dio las buenas noches y se quedó ahí sentado en medio de la noche, fumando sabrá Dios qué. En cuanto dimos la vuelta, Juan y yo sentimos un escalofrío y la sensación de que alguien nos estaba siguiendo. ¿Escuchaste eso? Preguntó Juan apretando el paso. No te detengas. Sigue caminando, sigue caminando. Le dije sin atreverme a mirar atrás, pensando que en verdad nos estaban siguiendo. De pronto sentí la piel de mi nuca erizarse. Algo estaba terriblemente mal, así que levanté la cabeza, giré el rostro y lo vi. A unos 20 metros de distancia, aquel extraño hombre que vimos en el pozo caminaba tras nosotros. Sus pasos eran lentos, pero avanzaba sin detenerse. Sus ojos, o lo que parecía ser ellos, brillaban como los de un gato cuando les das la luz de una linterna, algo que yo creo no debería pasar con aquel tipo. Eran como si esos ojos generaran su propia luz. Debo decir que aquel hombre en ningún momento nos estuvo correteando, pero sí siguiendo. Apreté la botella con mi pecho y aceleré el paso. Cada vez que miraba hacia atrás, el hombre seguía ahí, a la misma distancia, sin acelerar, solo caminando y sus ojos brillando en la oscuridad de la noche. Cuando por fin llegamos al coche, tiré la botella al asiento y corrí al capo. Juan subió al auto y cerró la puerta con seguro. Después levanté el capo y comencé a verter el agua en el radiador, pero las manos me temblaban tanto que la mitad de la botella se derramó sobre mis zapatos. ¡Apúrate!, gritó Juan desde dentro. Miré hacia el camino. El hombre seguía ahí, avanzando. Sus ojos eran dos puntos muy flotantes en la oscuridad y era lo único que se veía de él. Estaba cada vez más cerca y entonces escuché un crujido. Era el hombre que parecía estar masticando algo. Juan dice que de hecho notó que ese hombre estaba mordiendo el dedo que antes fumaba. Ahora este se lo estaba comiendo. «Ya basta», grité, cerrando el capó de golpe, y a toda prisa salté al asiento del conductor y giré la llave. El motor arrancó y el coche dio marcha sin mayor problema. Cuando llegamos a la casa le contamos esto a mi padre, quien dice que esa noche muy probablemente vimos al innombrable en la carretera, y él estaba ahí haciendo la acción de recolectar almas en accidentes, pero por suerte no nos hizo nada, quizás porque no éramos útiles para él. Hola Memo, buenas noches. Mi nombre es Arturo y te quiero contar algo que me pasó hace unos años. Esto lo suelo contar cada que me preguntan si me ha pasado algo de la índole paranormal, porque según yo sí lo es y es muy aterrador. Aún cada vez que paso por ese tramo de la carretera que va de Culiacán a Ilota, me dan escalofríos y siento que alguien me observa desde la oscuridad, y la razón de eso es por esto. Aquella noche venía regresando de una entrega de materiales de construcción, ya que trabajo para una constructora como repartidor. En esa ocasión había ido a entregar algo de material a una casa que estaba algo lejos de la ciudad, en un pueblito de esos que están en medio del campo. Ese día muy en específico tuvimos mucho trabajo, lo que nos obligó a tener que entregar todos los pedidos sin importar qué tan tarde termináramos. La última entrega que se tenía que hacer era de 10 bultos de cemento, y como yo era el encargado de la ruta, lo hice completamente solo. Después de hacer la entrega de ese pedido y con todo terminado, regresé a casa para descansar un poco, pero ya era algo tarde, como a las 10 de la noche más o menos. Mientras lo hacía, volvía por una carretera de tierra que da a la ciudad en la vieja camioneta de materiales que le rechinaba todo y le sonaba todo. El camino estaba oscuro, apenas alumbrado por los faros amarillentos que apenas cortaban la negrura de aquel campo. Todo estaba relativamente bien, se podría decir, hasta que vi a un hombre con aspecto cansado, con ropa empolvada y sombrero viejo que estaba parado al borde de la carretera.
Cuando estaba a punto de pasarlo, me hizo las señales pidiendo aventón. Al principio dudé en si debía detenerme esas horas y en ese lugar. Yo soy de los que no me gusta llevar extraños por la hora, y menos cuando no los conozco. Sin embargo, algo en su mirada me hizo detenerme, pues el hombre se veía cansado y algo grande de edad, así que dejarlo ahí sería algo muy bajo de mi parte. Me paré a un lado y bajé la ventana para preguntarle a dónde iba. Buenas noches. Voy para el rancho del Mezquite, que está un poco más adelante. ¿Será que puede llevarme, joven?, me dijo señalando con la mano hacia adelante. No es que fuera malo, pero no quería que subiera en la cabina, pues tenía aún el temor de que fuera algún mañoso. Así que le dije que subiera a la batea de la camioneta y que le pegara al techo cuando llegáramos a su destino. El hombre se vio agradecido y subió enseguida a la parte de atrás. Después de unos minutos, mientras manejaba, miraba de reojo por el retrovisor solo para revisar que el hombre no fuera a hacer nada malo. Y en efecto, él estaba ahí, muy tranquilo. Lo veía sentado, quieto, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera esperando llegar a su casa. A veces incluso parecía que sonreía, pero no podía asegurarlo porque no le prestaba tanta atención a esos detalles. Aunque debo decir que esa noche, o al menos cuando subí aquel hombre, algo se sentía raro. El aire se volvió pesado, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad más o menos. Yo intentaba concentrarme en el camino, pero cada vez que miraba por el espejo, el miedo me calaba los huesos. Había algo en ese hombre que no encajaba, pero no sabía qué era. De repente escuché los golpes en el techo. Eso me indicaba que habíamos llegado al destino del hombre, aunque se me hizo raro porque estábamos en medio de la nada. No se veían casas, luces, nada. Aún seguíamos lejos de todo. Reduje la velocidad y me orillé. El hombre saltó de la batea y cayó al piso. Después me dio las gracias y se puso a caminar hacia la parte profunda y oscura del campo. Un lugar que, repito, no tenía una casa o una luz. Pensé que quizás él vivía por ahí en una casa, pero que no se veía por la noche. Aunque esta idea se fue cuando vi que ese hombre se fue desvaneciendo justo enfrente de mi mirada en cuanto se iba alejando. De un momento a otro ya no había rastro de aquel tipo. Estando aún en una clase de shock fue que vi una cruz. Esta estaba justo al lado del camino, clavada cerca de la tierra seca, rodeada únicamente de flores marchitas y velas derretidas. Acerqué mi mirada y lo que vi me heló la sangre. En la cruz tenía un nombre grabado: Tomás Aguirre, y junto al nombre la fecha de su muerte: 10 de septiembre del año 2018. Hace 5 años que un hombre había muerto atropellado en esa misma carretera. ¿Qué tiene de raro esto?, se preguntarán ustedes. Bueno, según me dijeron con el tiempo, en esa carretera a veces aparece un hombre pidiendo aventón y siempre te pide que lo dejes justamente donde lo atropellaron. Así que no se me hace raro que el hombre que me había pedido que lo trajera aquella noche, ese mismo don Tomás, que su cruz descansaba a orillas de la carretera. Después de eso me subí a la camioneta, lo hice temblando y aceleré como si el mismo diablo me estuviera persiguiendo y siguiendo los talones. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por ese tramo a dejar materiales, acelero y no miro por el retrovisor. No recojo tampoco a nadie, sin importar cuánto me pidan aventón, porque no sé si en esa carretera don Tomás Aguirre sigue esperando un viaje a casa. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.